En 1978 y a la edad de 31 años, Stephen King se había convertido en el escritor más leído de Estados Unidos. Gracias al éxito de sus primeros 4 libros, se había vuelto millonario, y él junto a su familia podían permitirse vivir donde les dieran las ganas. Pero decidieron quedarse en Maine, se arrendaron una casa en las afueras de Bangor, en Orrington, al lado de una carretera en la cual habían muerto una gran cantidad de animales atropellados. Eran tantos que había un cementerio para ellos ubicado atrás de la casa de Stephen. Incluso el gato de los King, Smokey, fue atropellado en la carretera y enterrado en aquel cementerio. Pero el horror vendría cuando el hijo menor de Stephen estuvo a punto de morir en la carretera. Como muchos temores de Stephen King, la historia se convirtió en una novela llamada Cementerio de Mascotas, lanzada en 1983. En 1989 se estrenó su adaptación cinematográfica, dirigida por Mary Lambert, y considerada hoy como una de las mejores adaptaciones del maestro. Louis Creed, su esposa y sus 2 pequeños hijos se establecen en una bella casa que se encuentra al lado de una carretera. Cerca de la casa comienza un sendero que lleva a un cementerio de animales. Un poco más lejos se encuentra un antiguo cementerio indio, en el que, según la leyenda, quien sea enterrado allí volverá a la vida. Permanece en el Videoclub del Terror para conocer algunas curiosidades sobre esta gran adaptación. Stephen King estuvo muy involucrado en la adaptación de la novela. Él estuvo detrás del guión de la película, siendo la primera vez que adaptaba a guión una de sus creaciones literarias. Estuvo presente prácticamente durante todo el rodaje, ya que la locación se encontraba a 20 minutos de Bangor, donde vivía King en ese momento. Aprovechando que el maestro vivía cerca y estaba bien involucrado en la película, este realiza un cameo interpretando al curita que ofrece el funeral de Mrs. Dandridge, interpretada por la actriz Susan Blommaert, la nana de la familia de los Creed, personaje que decide ponerle fin a su vida. En aquellas locaciones también se filmaron escenas de otras adaptaciones de King, como son La Fosa Común, The Langeries y The Creepshow 2. Romero iba a ser el director de la película, pero el rodaje se atrasó varios meses. Romero tuvo que abandonar el proyecto para comenzar la preproducción de Two Evil Eyes, de 1990, una película de terror codirigida con Darío Argento. Luego se le ofreció el proyecto a Tom Savini, pero dado que este estaba en medio de la producción del remake de Night of the Living Dead de 1990, tuvo que rechazarlo. Finalmente se contrató a la directora Mary Lambert. Romero se haría cargo 3 años después de la dirección de otra adaptación de una novela de Stephen King. Esta sería de The Dark Half de 1993, protagonizada por Timothy Hutton. Nuestro querido actor Bruce Campbell, quien en ese momento contaba con bastante renombre tras su participación en Evil Dead 2 de 1987, fue la primera opción seleccionada por parte de la productora para interpretar a Louis Creed. Debido a la apretada agenda del actor, que en ese año participó en 4 películas diferentes, el papel le fue dado a Dale Midkiff, un actor que no era muy conocido en esa época, pero que logró un gran trabajo con su personaje. El personaje de Zelda, la hermana de Rachel, fue protagonizada por el actor Andrew Habatsik. La directora tomó esa decisión ya que no pudo encontrar una actriz de la edad adecuada, alrededor de 13 años, con los rasgos lo suficientemente duros como para reproducir las deformaciones ligadas a la meningitis, enfermedad que sufría Zelda y que finalmente la mató. Además, la idea siempre fue de que Zelda, aunque con pocas apariciones, diera una imagen deprimente y aterradora a la vez, algo extraño y grotesco, pero no demasiado irreal gracias a tan buen maquillaje. En la novela original, Stephen King hace muchas referencias a la música, estilo visual y cultura de la música punk, ya que se reconoce como un ferviente fanático de la banda Los Ramones. El tema Pet Sematary fue incluido en el disco Brain Drain, editado en 1989, mismo año que se estrenó la película. Se utilizaron alrededor de 5 a 6 gatos idénticos para llevar a cabo el personaje de Church, ya que como máximo cada uno de ellos trabajaba no más de 2 horas. Ningún animal fue dañado durante el rodaje. Se hizo un muñeco de Church para que este pareciera que murió atropellado y no un gato de verdad como aparenta en la película. Al principio del film se muestran las tumbas de algunas mascotas en el cementerio de animales. En una de ellas se ve Gato Smokey, él era obediente. Así se llamaba el gato de la hija de Stephen King que fue atropellado. La directora Mary Lambert comentó que una de las escenas más difíciles del film fue rodar las peleas entre el pequeño Gage, Jude y su padre Louis Creed, ya que iba a ser poco creíble que un niño de 75 centímetros de altura pudiera contra 2 hombres de buen tamaño, por lo que se hizo una marioneta idéntica al niño. Además, las excelentes interpretaciones de los actores hicieron pasar de forma inadvertida al muñeco. En la casa de los padres de Rachel puede verse una pintura que retrata a Zelda cuando era niña antes de sufrir meningitis. La imagen muestra a la niña vestida con un largo traje azul opaco,
idéntico al que usa Zelda de adulta y muy similar al que usa el cabro chico antes de asesinar a su madre. Esto se hizo con la intención de transmitir una imagen siniestra en cada personaje, mediante su composición visual, ligada a la palidez de sus rostros en contraste con sus ropas oscuras. Además insinúa la idea de que Zelda de alguna manera regresó en la forma de Gage, algo que forma parte de la composición psicológica del personaje de Rachel, exponiendo esa idea como el peor de sus miedos. La pequeña hija de los Creed, Ellie Creed, fue interpretada por dos niñas gemelas. Los productores igualmente querían gemelos para interpretar al pequeño Gage, ya que las leyes laborales de los niños solo permiten que estos trabajen por un máximo de 2 horas por jornada. Pero la directora del film se impuso para dejar solo al pequeño Miko Hughes, ya que le encantaba la personalidad y el físico del pequeño actor. A la película le fue económicamente excelente, ya que su presupuesto fue de un poco más de 11 millones de dólares, y tuvo una recaudación solo en Estados Unidos sobre los 57 millones. En el primer fin de semana de estreno de la película, recaudó 12 millones en 1585 pantallas de cines. Una vez Stephen King mencionó que la única novela suya que lo ha asustado fue Cementerio de Mascotas. Incluso ha dicho que es el único libro que no ha vuelto a leer después de hacerlo. Siente una terrible culpa por el accidente que casi le ocurrió a su hijo y tan solo de pensar en ello le aterra. En una entrevista con Brad Greenquist, quien protagoniza a Victor Pascoe, ha contado que durante las grabaciones ninguno de los demás integrantes del elenco querían sentarse cerca de él mientras almorzaban. El actor que interpreta al vecino Jude, Fred Wine, murió pocos años después de la filmación de la película. Fue en 1993 a causa de cáncer de páncreas, a la edad de 66 años. Su último film fue Mi primo Vinny, que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto. El camión que recoge a Rachel en la escena que va a su casa tiene el número 666, en honor a la película Carretera al Infierno. Cementerio de Mascotas es una historia que nos entrega una fuerte reflexión sobre la importancia de aceptar la muerte como parte natural de la vida. Nos hace sentir el dolor más grande que un padre puede experimentar, y podemos ver las acciones que puede llegar a realizar en la desesperación para poder volver a abrazar a su pequeño hijo. Con un pequeño reparto pero logrando grandes interpretaciones, excelente maquillaje y una banda sonora que te eriza la piel, sumergiéndonos en un ambiente de tensión absoluto, mostrándonos las consecuencias de tales actos antinaturales a pesar de todas las advertencias. Gracias por ver este video y coméntanos si tienes una mascota enterrada en el patio de tu casa. Quizás esta noche vuelva a visitarte. Gracias por ver este video y pronto nos volvemos a encontrar en el Video Club del Terror. ¡Adiós!